Bienvenidos de nuevo a Fuera del Consultorio. Soy el doctor Ramón Ahumada Fraide, ginecólogo y obstetra. Y hoy, justo en este mes de octubre, el mes rosa, vamos a continuar con una plática muy importante con el doctor Samuel Farías, cirujano oncólogo, hoy de cáncer de mama. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y pues la verdad, antes que nada, pues agradecerte, primero por tener este espacio dedicado a la salud y ahora pues un tema pues con el cáncer de mama, el mes rosa. Entonces es algo muy importante y pues en un momento más vamos a ver pues algunas cifras, cómo estamos a nivel pues nacional, México y en Sonora, cómo estamos Así también. es. No, hombre, gracias a ti, gracias por estar acá y por acompañarnos. Vamos a desmenuzar, así como les digo yo, desmenuzar el tema. Eh, ¿Cómo andamos aquí en Sonora el cáncer de mama? Vamos a empezar ahí y después nos vamos a nacional. ¿Cómo estamos acá en cáncer de mama? Fíjate que no andamos muy bien, ¿eh? De hecho, estaba viendo, revisando las estadísticas y hace 2 años, fíjate que ocupábamos el primer lugar en mortalidad en cáncer de mama. Esto hablando de todos los Hablan- tipos de cáncer. hablando de nacional. Sí, Ok. nacional, con una tasa de mortalidad de 27 defunciones por cada 100,000 habitantes. El año pasado, afortunadamente, pues ya bajamos al lugar número 5. Ok. Lo compartimos con otros 2 estados, pero ahora bajó a alrededor como de 23 casos por cada 100,000 habitantes. Ok. Digo, todavía estamos en los primeros 5 lugares, pero por algo se empieza. Y ahorita vamos a desmenuzar un poquito ese tema porque quiero pensar que es algún factor de riesgo. ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? A lo mejor que no estamos diagnosticando o es nuestra forma de comer o esos factores de riesgo que puede tener la mujer, puede ser. Y a nivel mundial, ¿cómo está el cáncer de mama? Nivel mundial, ocupamos el cáncer de mama, está entre el lugar, se pelea entre el lugar número 1 y 2 en incidencia y también en mortalidad. Estamos dentro de los primeros 5 lugares. Ok. Em, la sobrevida del cáncer de mama es mucho mejor ahora que antes, ¿o me equivoco? Fíjate que esto depende de algunas cosas, ¿no? Más que nada, si el paciente se detecta en etapas tempranas, Ajá. tiene una posibilidad de curación, por así decirlo, del 90%. Wow. Ok. Entonces, es algo, pues, que no muchas veces lo escuchamos, Ujú. pero por eso, en eso va a radicar la importancia, pues, de hablar de una detección oportuna Ujú. y también de eliminar o disminuir los factores de riesgo, hablando de prevención. Híjole, que de ahí nos vamos a agarrar porque vamos a empezar como una historia clínica, ¿no? Como un caso clínico de ver. Yo siempre que hemos platicado aquí patología, les digo que es factor de riesgo, es una situación a donde nosotros nos vamos a exponer, ya sea de alimentos, de vida diaria, etcétera, y que nos va a favorecer a un riesgo en ciertas enfermedades. Hablando específicamente de cáncer de mama, ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene la mujer para esto? Bueno, hay diferentes factores de riesgo y esto lo podemos clasificar en diferentes rubros. Está, por ejemplo, el heredo familiar. Entonces, todo mundo piensa que es el que ocupa el mayor porcentaje. Sin embargo, esto nada más se encuentra dentro del 5 al 10% de todos los tipos de cáncer. ¿Tan bajo es? Sí, el heredo familiar, sí. Entonces, esto puede ser por alguna mutación de algún gen, que puede ser el BRCA1, el BRCA2, que son los más frecuentes y Los los oncogenes. sí, los oncogenes que puede estar mutado Okey. y son los que con los que tenemos más familiaridad. Sin embargo, cabe recalcar que no son los únicos. Hay una gran diversidad de oncogenes que si se ven alterados, nos pudieran conferir una mayor probabilidad de desarrollar cáncer. Pero son los más frecuentes, son los que más les piden si no me equivoco, por ahí Angelina Jolie.
Sí, de hecho, Se hizo los laboratorios y salió positiva, ¿no? sí, de hecho, fue un caso, pues, muy sonado, muy hablado en los medios de comunicación, Ajá. y no solo por el hecho de que haya La cir presentado mutación del BRCA1, Ajá. sino las acciones que Que ella tomó, tomó. exacto. Así es. Dices tú, pues, como una persona, pues, de la vida pública, actriz bien reconocida, y se realiza una mastectomía Ajá. bilateral. A eso le llamamos nosotros una mastectomía reductora de riesgo. ¿Y Sí, qué porque no significa? es profiláctica, ¿no? No, no, no. De hecho, bueno, la persona que tenga una mutación del BRCA1 tiene aproximadamente como un 72% a lo largo de la vida de desarrollar cáncer de mama. Okey, es altísimo. Y sí, y uno de las terapias reductoras de riesgo o mastectomía reductora de riesgo es esta, que es la elección que ella tomó. Y reconstructiva a la vez, Sí, ¿no? O sea, a claro. veces se hace la cirugía y inmediatamente el plástico hace la cirugía reconstructiva, ¿verdad? Así es, porque en este caso no está demostrado que tenga ella el cáncer de mama, sin embargo, presentaba el gen un alto riesgo de desarrollarlo en los años posteriores, ¿no? Ujú. Entonces, se puede realizar sin ningún problema una reconstrucción. Okey. El factor de riesgo que hablábamos de la línea directa es mamá, hermanas, ¿no? O sea, ya que digan que mi tía, que mi abuela, que no, o sea, es realmente mamá y hermanas es el riesgo. Sí, o sea, nos pone como una categoría de mayor riesgo. Okey. O sea, podemos decir en una familiar cercano, a lo mejor que no sea la mamá o el papá directamente, porque curiosamente el BRCA1 y 2 no solamente está relacionado con cáncer de mama, pudiera también condicionarnos cáncer de páncreas o incluso cáncer de ovario, Ujú. el tipo seroso, ¿no? Okey, Perdón, el tipo epitelial. okey. Entonces, no es exclusivo del cáncer de mama. Entonces, si encontramos estos tipos de cáncer en la familia, a lo mejor pues tíos, el abuelo, y a lo mejor no lo desarrolló, como te decía, tiene un porcentaje de desarrollo la mamá o el papá. Okey. Sin embargo, puede ser que no lo haya desarrollado, pero haya heredado el gen. Ajá. Pero tenemos ya varios familiares cercanos con algún tipo de cáncer, pues nos hace prender los Los focos de foquitos alerta. rojos, ¿no? Así es. Y que si eso es importante, si alguno de sus familiares tiene el antecedente de cáncer de mama, que su médico oye, por ahí escuché o existen algunos en un laboratorio que yo me pueda hacer para saber si tengo ese gen y sale positivo, tengo riesgo, ¿verdad? Sí, sí, Ok. claro. Si tenemos, familiares con estos tipos de cáncer, se puede realizar estas pruebas genéticas, moleculares, y ver hay diferentes paneles que se pueden realizar dependiendo Ok. de la sospecha, ¿no? Y aparte de los oncogenes, otros factores de riesgo que pueden tener la mujer. Sí, están los factores de riesgo hormonales o reproductivos. Ujú. Y esto está, por ejemplo, una menarca temprana. ¿Qué significa esto? Que el inicio de la menstruación antes de los 12 años, Ok, la primera regla, ok, antes de los 12 años. Y la menopausia tardía, de que estemos expuestos, que la mujer esté expuesta a un ciclo hormonal de 30, entre 30 a 35 años, más de 30 años. usando un método anticonceptivo. No, eso nada más por el hecho de una menarca temprana y una Ah, menopausia tardía. ya te entendí. Sí, sí. Sí, porque esa es una pregunta también que te vamos a Sí, hacer, porque a tiro por viaje nos dicen, bueno, oye, me vas a dar a mí hormonas, ¿no? Una cosa es anticoncepción y la otra cosa es reemplazo hormonal. Me vas a producir cáncer, ¿no? sí, 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 claro. Y sí, sí existe un porcentaje bajo que no se aumenta, pero es muy bajo, ¿no? Sí, sí, es bajo. Existe también, el embarazo
que tenga el primer embarazo la mujer a los 35 años o después de los O treinta y mayor. cinco años. Ok. Así es. Porque pues ya sabes que esto interrumpe este ciclo hormonal que es principalmente estrógenos, progesterona. Y ahorita en el contexto actual, la mujer ha estado postergando la maternidad. Ujú. Ha tenido un rol más activo en la sociedad, en el trabajo, haciendo Así es, otras sí. cosas. Entonces, se posterga un poco más la maternidad y eso nos confiere un factor de riesgo. Ok. El primer embarazo en los 35 años o posterior a los Sí, 35 la verdad años. es que sí se están embarazando mayor de los 30 años en su primer embarazo y digo, es todo lo que conlleva. Yo sabemos que no es que nada más ellas estén postergando, sé que es algo de pareja y eso es algo de ponerse de acuerdo, etcétera, pero bien dices, ¿no? El peso que tiene la mujer en la actualidad, política, socialmente, económicamente, entonces sí lo es postergarlo un poquito. ¿Tabaquismo? Tabaquismo, también Ajá, el alcoholismo, ajá. bueno, el uso y abuso del alcohol. Ujú. Y algo muy curioso sucede aquí, porque uno pensaría, bueno, tengo el factor de riesgo del tabaquismo y también pues del alcohol. Y uno piensa, pues lo sumo y pues ya, ¿no? Aquí no es así. Aquí se potencia el uno con el Con el otro, otro. se multiplica. No es nada más de que Se van a sumar se y van a sumar, no. Y esto ocurre principalmente con el alcohol. ¿Por qué? El alcohol por sí solo tiene uno de los productos que es el acetaldehído que nos produce pues, daño al DNA, ¿no? A la estructura molecular del DNA. okey. Otro de los motivos es que aumenta la absorción de los carcinogénicos, del tabaquismo. Si uno fuma y aparte tiene el abuso del alcohol, se van a absorber más los carcinogénicos del tabaco, del cigarro, del humo, Ujú. que si solamente fumara o Ah, si o toma o fuma, ¿no? pero esto es digo, esto es en todos los cánceres, ¿no? Sí. O sea, sí es digo, hay cánceres que es con mayor factor de riesgo, pero es en todos los cánceres sucede esto. Sí, sí, Okey. o sea, el factor de riesgo de El tabaquismo y tabaquismo y alcoholismo, alcoholismo, eso se potencializa. sí, son principalmente, como están en contacto directo con vías respiratorias, esófago, estómago, también son un factor de riesgo para estos tipos de cáncer, ¿no? Okey. Y otros más. Y cuenta el tiempo, o sea, cuenta el tiempo que estén, fumando. Sí, sí, O sea, sí. es decir, entre mayor tiempo sí, el número de cigarros también, pero el simple hecho es eso. O sea, tiene ya ese factor de riesgo en la mujer. Sí, Okey. La lactancia, lactancia. el no lactar, ¿no? El no lactar. Okey. Bueno, aquí pues lo podríamos considerar la lactancia como, entre comillas, como un factor protector. Protector. Así es. Ajá. Entonces, pues la lactancia vemos que no solamente beneficia pues al niño, al Ujú. bebé, sino también pues a la mamá, como un factor protector para el cáncer de mama. Okey, entonces sí existe, o sea, sí podemos decir, bueno, porque ahorita vamos a llegar a eso, es, bueno, ¿qué puede hacer la mujer para reducir estos factores de riesgo, no? Sí, ¿La obesidad está relacionada también con el sí, cáncer de mama? la obesidad, una ingesta alta de grasas, todo esto, ¿por qué? Porque curiosamente el cáncer de mama, la mayor parte del cáncer de mama está relacionado o son sensibles a La hormonas, hormona, ¿no? Ajá. estrógenos y progestágenos. Okey, Entonces, sabemos que estas hormonas son derivados o tienen una estructura similar al colesterol. okey. Entonces, una persona que tiene sobrepeso y obesidad tiene almacenamiento del tejido graso, Mm, de colesterol y una mayor producción de los derivados del colesterol, como las hormonas, estrógenos estrógenos y y progesterona. progesterona. Sí, yo creo que por ahí va la cosa también ahorita que hablábamos al principio de la incidencia de cáncer de mama en Sonora. Que hace poco estábamos escuchando que el cáncer de mama, perdón, que el cáncer
perdón, otra vez, que la obesidad infantil, el número uno era Sonora, ¿verdad? Entonces, creo yo que por ahí puede ir la cosa de que haya ido en aumento el cáncer de mama en Sonora. Nos encanta comer, tenemos muy buena comida aquí, pero también tenemos muy malos hábitos. Eh, ¿Algún otro factor de riesgo importante? Hay otros factores como radiación al área del pecho. ¿Qué significa esto? Pudiera haberse presentado alguna enfermedad antes de los 30 años, antes de los 20 años, Ujú. como pudiera ser un linfoma o alguna otra enfermedad que requiera radioterapia en la área del pecho Ok, y es un factor de riesgo. importante. Así es. Ok. ¿Alguno otro que considerar? ¿Qué otro Que podríamos estemos considerar? considerando que se nos vaya, que se nos haya ido, sino ahorita lo mencionamos. Y hablar de diagnóstico, para mí es bien importante porque de repente nos surgen ideas o le surgen ideas erróneas a la mujer, ¿no? Mujeres jóvenes, que es ahorita el cáncer de mama, ocupan el número uno. Para hablar de densidad de mama, métodos diagnósticos es cómo vamos a diagnosticar mujeres jóvenes menos de 40, ultrasonido, ¿no? Para ver lesiones, ¿no? Así es. Bueno, antes de pasar a eso, bueno, me gustaría comentar algo más. El pico en el que se diagnostica, el pico o el grupo El de edad grupo de edad, ok. en el que se diagnostica el cáncer de mama es mayor entre los 50 y 59 años. Ujú. Sin embargo, también es frecuente entre los 40 y 49. No significa que no pueda presentarse antes. Antes, ajá. Entonces, algo que mencionas es muy importante. Antes de los 40 años, si la paciente tiene alguna condición mamaria, no importa que sea algo benigno, Ujú. lo recomendable es que se realice un ultrasonido mamario de manera anual. Sí, y por la densidad mamaria. La densidad mamaria cambia a partir de los 40. Así Ni es. modo, a partir de los 40 nos llegan muchas cosas que nos tenemos que hacer, ustedes como mujeres también. Y aquí es importante es, porque se confunden, oye, es que, ¿por qué me están pidiendo una mamografía si tengo 37? No, lo ideal es que sea ultrasonido. Oye, yo tengo 50 y me están pidiendo ultrasonido. Te van a pedir complementario, tal vez un ultrasonido porque algo te vieron en la mamografía. Entonces, lo ideal es a partir de los 40, mamografía. Mamografía de manera anual. Así es. Pregunta importante. ¿La mamografía causa cáncer? No, no causa cáncer. No se ha visto, Ujú. no hay estudios que hayan realizado una asociación Ajá. con un mayor desarrollo de cáncer. Ok. Es pregunta obligada porque no, yo no me la he hecho. ¿Por qué? Porque me comentaron que es riesgo de cáncer. ¿Cómo es radiación? Porque ahorita hablas de radiación. Entonces, como me van a hacer una radiación, me van a hacer una placa, ¿no? Entonces, mucha gente tiene esa idea errónea. No se ha documentado. Pues háganse la mamografía, no les va a causar ningún daño. Eh, eh, ¿Tiene una sensibilidad la prueba de la mamografía? O sea, ¿tiene una porcentaje de éxito? Fíjate que tiene alrededor del 90-95% de sensibilidad. Quiere decir que la prueba es muy sensible, es muy eficaz para el diagnóstico. Sí, claro. Algo que me dicen, así como te han comentado a ti de la mamografía, también a mí, aparte de la radiación, me dice, es que doctor, el comprimir la glándula mamaria que crea una inflamación muy larga, que eso Ajá. pudiera ocasionar cáncer. Ocasionar. No. Tampoco. Ok. Digo, hay personas que son más sensibles a la presión, que les molesta o incluso pudiera desarrollar un poquito un moretoncito o algo, pero no, esta compresión no le va a causar cáncer. Digo, no le va a causar cáncer. Sabemos que nunca nos vamos a hacer nosotros ni vamos a podernos hacer. Sé que duele. He estado en estudios. Hay gente que les duele más que otros dependiendo de la cantidad de seno. Sí es un procedimiento molesta, doloroso, pero no es un dolor que no lo vayan a soportar, ¿no? O sea, es incómodo. ¿Podemos decir que la mamografía sigue siendo el método, el gold standard para diagnosticar cáncer de mama?
Ahorita no hay algún estudio que lo sustituya. Ajá, La mamografía tiene la capacidad de detectar microcalcificaciones que otros estudios no lo pueden realizar. ok. En otras indicaciones se puede recomendar una resonancia magnética de mama. Cuando no se pueda llevar a cabo alguna mamografía, tiene sus indicaciones, o estemos sospechando de alguna otra cosa, o que tenga la paciente implantes mamarios, Ujú. que no pudiera comprimirse la mama, se puede realizar Resonancia. una resonancia magnética de mama. Perfecto. Ahorita que hablas de implantes, muy importante eso. Implantes de mama. ¿Es un factor de riesgo para cáncer de mama? Fíjate que para cáncer de mama, no. Ajá, Hay estudios que vieron alguna asociación con linfoma anaplásico, un tipo de linfoma, ¿no? ajá. Y no todos los tipos de implantes. Esto sucedió en aquellos implantes que están texturizados. Un rugor, con los que no están lisos, que tienen como un rugor, ¿no? Así Ajá, es. Y de hecho, pues lo sacaron del del mercado. mercado. Ajá. Entonces, digo, para que no le tengan miedo, pues, a una reconstrucción después. Sí, claro, no, y aparte que que no es de la mama. Se ha Ujú. visto o se describe que es de un proceso inflamatorio que se hace alrededor del sitio de la colocación del implante donde se puede hacer una capsulitis y de ahí hacer un proceso inflamatorio y hacerse un linfoma, Así pero es. no propiamente de la mama. Ajá, no es de la masa, sino el tejido que rodea al implante, Así como es. bien lo comentas, de la cápsula, Ajá. en aquellos implantes que tienen esta superficie rugosa. Así es, entonces no se preocupen, no es un factor de riesgo y sí se le pueden hacer la mamografía, ¿eh? Habitualmente su cirujano o nosotros pedimos cuando tienes arriba de 40 y tienes implantes, o que hace cuánto que no te los revisas, bueno, entonces lo ideal es hacer mamografía y complementario el ultrasonido, porque hay que ver cómo está esa cápsula, etcétera, o sea que no se preocupen. Y por eso te lo quería comentar, porque son preguntas de tiro por viaje aquellas pacientes que o se van a colocar o tienen implantes y que, oye, fulanita me dijo que, o escuché que es un riesgo. Sí, no, hay que aclarar este punto, ¿no? Entonces, no es cáncer de mama, Ujú. está relacionado a implantes con superficie rugosa y puede estar asociado a un mayor riesgo de linfoma, de un tipo de linfoma Ok. anaplásico, ¿no? Ahorita que mencionaste lo de la edad, ¿tiene que ver el pronóstico si tú diagnosticas el cáncer de mama en mujeres más jóvenes? O sea, si es, mencionabas que es más común más adelante, pero en mujeres jóvenes el ¿son más agresivos o no? ¿Y la supervivencia es mayor? Hay veces, fíjate que sí hay cierta tendencia a que pudiera ser de mayor riesgo, alto riesgo el cáncer o histologías o tipo de cáncer, Es el tipo de ajá, ajá, que sean un poco más agresivos. okey, No significa que todas vayan a presentar eso, ¿no? Pero sí es un poco a veces la tendencia o más que nada que tengamos el factor heredofamiliar. okey. Entonces, eh, está ahí, que sí está un poquito relacionado, que es un poco más agresivo, En más jóvenes, o es sea, más joven. antes de los 40. Pues sí, antes de los 40, Okey, pero no todos, pues no significa que todos que sean de agresividad. okey. La Dependiendo de la etapa o del tipo de cáncer que tengas de mama, o sea, que tenga de cáncer de mama, es el tratamiento que van a realizar. Es decir, a todas les van a hacer es mastectomía, algunas les van a hacer cuadrantectomía, ahorita nos van a explicar a qué consta, o qué lo determina eso. Fíjate, hay diferentes factores que nos van a ayudar o van a determinar qué tipo de tratamiento va a realizarse primero, Okey, desde la etapa clínica ajá, hasta el tipo de cáncer que es o el subtipo molecular.
okey. Hay pruebas especiales que se realizan, no solamente el ver al microscopio, sino enviarlos a hacer un estudio especial, se llama inmunohistoquímica, Y eso lo hacen cuando con el diagnóstico, ¿no? con el diagnóstico ya de cáncer. Okey, Entonces, se envía a este estudio especial, la biopsia. Okey. ajá, de la biopsia, la misma biopsia, no hay que hacer otra biopsia, la misma biopsia que se detectó el cáncer de mama, para determinar qué tipo o subtipo molecular es. Ujú, Y dependiendo de todos estos hallazgos, vamos a determinar cuál es el mejor tratamiento para este paciente, ¿no? okey, O sea, esto es, hablamos de medicina personal, perdón, medicina personalizada. okey, Entonces, puede ser que si es una etapa clínica temprana, lo más probable es que inicie con una cuadrantectomía, como bien lo decías. okey. Hay ciertas indicaciones que a lo mejor iniciaríamos con otro tipo de tratamiento. Le llamamos tratamiento sistémico, ya sea quimioterapia, inmunoterapia Ujú. o terapias dirigidas que actúan a nivel de todo el cuerpo. Okey, ¿Ok? okey. Y no todas van a, o sea, no todas van a ser necesarias pasar a través de la quimioterapia o radioterapia, va a depender del tipo histopatológico. Así es. Okey. Aquellas personas que tienen un tipo de bajo riesgo o que sea una etapa clínica temprana, Ujú. el subtipo molecular también, puede ser que no requieran de un tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Okey. Se han estado saliendo nuevas guías y se puede realizar la cirugía y mantener en vigilancia. Y la gran mayoría de ellas puede hacerse durante la cirugía de una vez la cirugía reconstructiva. Sí, Ajá. sí, de hecho, pues en cuadrantectomía valoramos y a veces que no requiere de algún otro tipo de procedimiento. Okey. Pacientes que se realizan una mastectomía, que así lo solicite el paciente o que tenga, digamos, múltiples focos, pero que sea una etapa temprana, que se tenga la indicación es una mastectomía, se puede realizar una reconstrucción. Hay que valorar todo esto, desde si es una paciente de alto riesgo o que es una etapa más avanzada, pues pudiera, la recomendación a lo mejor pudiera ser esperarnos un tiempo Ujú. y ya después la reconstrucción. Okey. ¿Y existe una residencia? O sea, existe si la paciente ya, con la mastectomía, quimioterapia y todo, es un éxito, ¿existe un porcentaje de: "Hey, me regresó en la misma"? Porque ya me hicieron la mastectomía, ya no tengo, pero tiene riesgo de la otra. Fíjate que a pesar de que haya tenido ya la cirugía, la mastectomía, Ajá. puede, eh, tener una recurrencia Ujú. en la cicatriz. Okey. A pesar de que: "Oye, ya me hicieron la mastectomía, de ahí ya no me va a dar". Sí, o sea, no es muy grande el porcentaje. Tenemos que respetar, digamos, los principios oncológicos de no dejar se haya hecho la resección completa del tumor, que no haya tumor en los márgenes, ver cómo están los ganglios, todo eso. Si respetamos todo eso, es mucho menos el riesgo de presentar una recurrencia, ¿no? Ujú. Pero sí puede presentarse, aunque se haya tenido ya la mastectomía, en el mismo lado, en la cicatriz, puede en años después Okey. presentar una recurrencia. Y el que le haya dado a esa paciente cáncer de mama, pues, tiene la otra mama. ¿Su riesgo aumenta o se mantiene igual a la población en general? No, aumenta, Mm. aumenta. Tiene mayor riesgo de presentar cáncer del otro lado que una persona que no lo ha presentado. Bueno, y en dado caso que así sea, ¿es válido hacer la cirugía de reducción de riesgo? Fíjate que aquí hay que comentarlo con el paciente, ver si está indicado o no. Regularmente hablamos y les comentamos que esto lo tomamos en cuenta en pacientes que tengamos una sospecha de que pudiera estar alterado algún gen, que sea un Okey. cáncer heredofamiliar. Ajá.
y hablar con ella, canalizarla también con ayuda profesional, Ujú, que esté enterada de todos los riesgos, que ella esté bien informada, qué, qué tratamientos hay ujú. o cuál es el seguimiento antes de realizar la cirugía. Tener la certeza que la paciente esté bien informada de todo, desde las terapias que se pueden llevar, el seguimiento, los estudios, cuál es la probabilidad de que pueda presentarse, todo eso antes de realizar la cirugía. O sea que sí, vamos a suponer que nos te llega una paciente que le hacen el diagnóstico de cáncer de mama y va a entrar a cirugía y todo, pero durante el diagnóstico y todo esto le hacen los laboratorios de los oncogenes. Y si ella sí sale positiva a este riesgo con los oncogenes, platicarle y hacer el abordaje de la otra mama. Se puede brindar la información Ajá, que existe esta cirugía ok. reductora de riesgo Ujú, y que cualquiera de las dos alternativas, conservar el pecho del otro lado ujú. o realizar la cirugía reductora de riesgo, es válido, Es ¿no? una opción, ¿no? Sí, Es una opción. siempre, y Ok. claro, tener un seguimiento estricto. Okey. ¿Y el seguimiento? ¿Cómo es el seguimiento después de una cirugía? ¿Cómo debe de ser el seguimiento de una paciente ya no oncológica? Ya digamos que ya está negativa, ¿el seguimiento cómo es? Fíjate que el seguimiento es un seguimiento que debe de ser riguroso, estricto, por lo menos en los primeros 2 años, cada 3 o 4 meses, tener una cita con su oncólogo, Ujú, con los estudios que le soliciten, ya sea ultrasonido o mamografía, o si no, también estudios de sangre de laboratorio. okey. Lo que sea necesario según la paciente, ¿no? La etapa clínica, si es de alto riesgo, ¿no? Lo que sea necesario se realiza cada 3 o 4 meses, ¿no? Okey. Em, ¿Puede hacer algo la mujer? A ver, Samuel, dinos aquí, porque siempre nos preguntan, ¿qué puedo hacer yo para que me disminuya ese porcentaje de riesgo? ¿Qué me puedo tomar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo dejar de hacer? ¿Puedo lograr algo y cambiar esa fórmula? Pues mira, hablando de los factores de riesgo, Ajá. podemos, son factores de riesgo que son modificables. Ujú, Tanto la dieta, disminuir el consumo de alimentos ricos en grasa, como el bajar de peso, este, si la paciente está con un tratamiento hormonal combinado, que pues, no tenga una duración de más de 5 años. okey. Entonces, son esos factores de riesgo que podemos modificar Modificarlos. para disminuir el riesgo de desarrollar el cáncer de mama del otro lado, ¿no? Ujú, Y pues, ¿qué otra cosa? Las recomendaciones, pero eso es para una detección oportuna de cáncer de mama, es pues que la mujer a partir de los 18 años tenga ella una autoexploración. Tanto, importante, se nos había pasado la autoexploración. Ajá. sí, la autoexploración, pues está realizada, está hecha para que se conozcan su cuerpo. Ujú, Entonces, primero la observación, ¿no? La inspección, pararse frente a un espejo, con las manos hacia atrás de la cabeza, revisarse todo el área del pecho, la piel, buscar intencionadamente si hay alguna bolita, algún hundimiento de la piel, la famosa piel de de naranja. naranja, si hay alguna secreción a través del pezón. Entonces, todo eso, ¿no? Y hacerlo del otro lado. Y también con las manos en la cintura y con una posición un poquito hacia adelante, dejando, digamos, como caer ambas glándulas mamarias para ver si vemos algo distinto en la piel, ¿no? Okey. Y también después viene pues la palpación, ¿no? Con la punta Los de 3 estos tres dedos. dedos
de manera circular, de manera superficial y profunda, abarcar todo el área de la mama, ¿no? Ujú. Y sin olvidar el área de la axila, para ver si nos tocamos algún bultito, alguna bolita, algún ganglio, algo que no reconozcamos, ¿no? Créanme que ustedes son la guía para que nosotros, primero que nosotros somos los que las exploramos, que nos dicen, ¿sabes qué? Me detecté una bolita. A ver, ¿dónde? Aquí, aquí, porque ustedes deben de hacerse la exploración. Sí, yo sí les recomiendo despuesito que haya pasado el periodo menstrual, que estén menos sensibles, menos inflamadas. Ustedes son la guía para nosotros, es decir, ¿dónde tienes esa bolita? Para que ustedes se detecten, por ahí un maestro me decía, para que una mujer se detecte una masa, forzosamente debe de medir cercano a los 2 centímetros. Si tú fuiste a tu consulta con el ginecólogo, entre 1 y 2 centímetros, pero ustedes, menos de 1 centímetro, porque tienen las manos educadas y adiestradas para el diagnóstico. Una pregunta que ahorita estábamos platicando del ultrasonido. Eh, Hay mamás que llevan a sus hijas o ya están un poquito jóvenes, pero ya están más grandes de adolescencia, 20 años, y ¿a qué edad debemos de solicitar el primer ultrasonido como rutina o a qué edad debemos de hacerlo? Bueno, yo creo que antes del ultrasonido, una de las recomendaciones es acudir con tu médico a una revisión por tu médico de ambos pechos a partir de los 25 años, Ok, de manera anual. ok, Y el ultrasonido, si detectamos algo, algo anormal, o lo podemos solicitar en cuanto se detecte, ¿no? ok. Lo que te comentaba, si la paciente se detecta algo o el médico detecta algo antes de los 40 años, o una patología, una enfermedad, eh, mamaria benigna, realizar el ultrasonido. Ultrasonido, sí. Hablamos de enfermedad benigna, nódulos mamarios como los fibroadenomas. Ujú, Es muy común también encontrar mastopatía fibroquística, que es múltiples quistes y lo que produce más que nada es inflamación y dolor, que eso no es malo. Y hay una clasificación de cómo se diagnostica el cáncer de mama, por eso es importante. Yo sí hago hincapié. Me acaba de pasar hace unos minutos que me dice la paciente, es que el médico me hacía ultrasonidos. Y yo, ok, ¿el doctor o el radiólogo? Yo, no el doctor. Importantísimo que sea por un radiólogo. así es, Importantísimo que tanto un ultrasonido como la mamografía sea valorada por el médico radiólogo así es. y que nos Yo va a dar la clasificación de BIRATS, ¿no? El BIRATS. Algo, bueno, el BIRATS es una estandarización para la interpretación de los estudios de imagen de la glándula mamaria. Ajá. Entonces, esto puede ser válido tanto el ultrasonido, Ujú. mamografía y la resonancia magnética. Ok. Entonces vemos que el BIRAT cero es un estudio no concluyente Ujú. que debe de complementarse con algún otro estudio. Si te hicieron un ultrasonido y reportan BIRAT cero, bueno, hay que complementarlo con una mamografía Ajá. o viceversa, ¿no? Y si ninguno de los dos llega a tener algo bien definido, posiblemente ya tendríamos que realizar una resonancia Ok. magnética. Ok. BIRATS uno son hallazgos totalmente benignos. Ok. O que, perdón, que no hay Que no hay hallazgos, no hallazgos, hay ¿verdad? hallazgos en Ajá. la mama. La mama está sana Está sana. completamente. Ajá. BIRATS 2 hallazgos benignos. Ajá. BIRATS, Ahí van los nódulos mamarios como los fibroadenomas, los quistes o la mastopatía fibroquística que dice, tienes un BIRATS 2 y luego ya brincamos a BIRATS 3. Estos tienen 0% de riesgo de cáncer de mama en forma anual, así ¿no? es. Y luego ya viene el BIRATS 3. BIRATS 3 que son hallazgos Probable. mayormente Ajá. o probablemente benignos, Ajá. que tienen un riesgo de hasta un 5% de que pudiera ser algo maligno. ¿Qué se recomienda aquí? Darle un seguimiento, ya sea a los 6 meses o al año, ¿no? Pero Ujú. regularmente son a los Los 6 seis. meses un nuevo estudio para ver si hay un cambio,
ya sea en la forma, tamaño, todo lo que evalúa pues el estudio, ¿no? Ujú. Luego sigue el BRATS 4. Esto puede ser A, B y C. Entonces, dependiendo, aquí lo recomendable es realizar alguna biopsia, Una ¿no? El BRATS biopsia. 4A son hallazgos que pudieran tener una sospecha de una probabilidad de malignidad de hasta un 10%, ¿no? Yo sí les digo, nosotros llegamos hasta el 3, al BIRATS 3, BIRATS 4, ya los mandamos porque aunque existe ya una sospecha, aunque sea el A, es la sospecha, si existe se eleva la sospecha de cáncer. Sí, sí, Así es. claro. Entonces, BRATS 4A se tiene que evaluar biopsia. Ujú. ¿Ok? Y puede llegar hasta el BRAF-C hasta posiblemente hasta un 80% de probabilidad de De malignidad. probabilidad. Un BRAF-5 hasta un 95%. Okay. Un BRAF-6 es aquella que ya tenemos un diagnóstico de cáncer de mama histopatológico. ¿A qué me refiero? Ya ha habido una biopsia anterior y la paciente está, digamos, en un tratamiento previo a la cirugía. Okay. Entonces, para valorar la respuesta al tratamiento, se realiza un nuevo estudio, ultrasonido, mamografía, y puede ser que haya reducido, que no haya tenido una respuesta total, pero ahí está la lesión todavía y Okay. se cataloga como BRAF6. Ya 6. sabemos, ya tenemos conocimiento del cáncer, redujo, pero ahí está todavía. Entonces, ya tenemos el El diagnóstico. diagnóstico. Yo sí les voy a dar un consejo. No están para interpretar a un estudio. Está bien. Pero si tienen una duda de cómo salió su ultrasonido de mamografía en la parte inferior o al final del reporte, ahí viene BRATS. Lo ideal es que salga uno y 2. Si sale 3, no te asustes. O sea, eso vamos a darte un seguimiento cada 6 meses y todo. Preocúpate arriba del 4. Ese sí es un tip. Pero siempre acudir con los resultados y nosotros vamos a darte el diagnóstico. Eso es lo importante. Una duda después de la biopsia. Eh, ¿Qué posibilidades existe de que algo sea tan agresivo, de que te hicieron el diagnóstico? ¿Sabes qué? Es que hoy fui y me detectaste la bolita y me fui a hacer la mamografía. Ok, estamos a octubre. Y pues no fui con los resultados y resultó ser que vas hasta diciembre y pasaron 2, 3 meses y tu tumor crece. Dependiendo del tipo de tumor, ¿pueden ser crecimientos tan acelerados? Sí puede haber, ¿eh? Este, a pesar de que mucha gente no lo crea, es, no es frecuente. Ajá, No es, lo más frecuente, lo más habitual. Son casos contados, por así decirlo, ujú, pero sí pudiera ser que un tumor en 3 meses haya tenido un crecimiento acelerado. ok. Sí, sí, es una pregunta que, oye, hubiera venido antes o me lo hubiera hecho antes y que es difícil darles la respuesta de, pues sí, ¿no? O es que a lo mejor te detectamos algo y en el transcurso de este tiempo se me hizo malo, ¿no? Quiere decir que las células ya están malignas desde hace mucho, ¿no? Sí, o sea, esto puede ser del tipo de cáncer que tenga, que pudiera tener una multiplicación acelerada. Okay. Entonces, sí puede ocurrir. No es lo más frecuente, no es lo habitual, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Oye, ahorita Samuel, se me fue una de las preguntas. Em, muchas pacientes que actualmente están en la perimenopausia y tienen miedo del reemplazo hormonal. O sea, tienen miedo de que nosotros prescribamos el reemplazo hormonal para quitarle toda la sintomatología de la perimenopausia, los bochornos, etcétera. Eh, Tenemos que hacer algo individual para nosotros manejar a cada paciente individual, decirle quiénes son candidatas o no, sea obesidad, el riesgo, etcétera. Hablar de puro reemplazo hormonal, ¿hay una correlación con el cáncer de mama? Pues depende de, digamos, la terapia mixta o combinada a Ok. veces.
5 años Ujú. se puede realizar. O sea, la terapia de De reemplazo reemplazo, ok. hormonal. Sí. Hay unos que incluso hasta 10, pero regularmente el corte es 5 años. Sí, y te lo menciono por eso, porque le tienen miedo. Y lo ideal es periodos cortos, pero es darles el beneficio de quitar la sintomatología y sobre todo que no tengan miedo de que eso le va a provocar cáncer, porque esa es la pregunta es, ¿me va a provocar cáncer? Y la verdad es que no, es un No, riesgo sí, bajito. sí, es bajo. Sí, y si la paciente no tiene antecedentes, en su familia de cáncer, Ujú, hay que evaluar, como dices tú, ¿no? Darle o sea, personalizar el tratamiento, ujú. averiguar los antecedentes del paciente, de la paciente, y se lo das y no debe haber ningún problema. Perfecto. ¿Tú qué les aconsejas para hacer conciencia y concientizar en que no nada más sea en el mes de octubre, porque a lo mejor se les prende el foco, oye, es octubre y aquí me tengo que hacer mi chequeo, es el mes rosa y me tengo que hacer mi chequeo anual. Eso se me hace muy bien. Pero ¿qué les aconsejas para que no nada más sea en el mes de octubre, ¿no? ¿Qué les sugieres para darle esa prioridad em, y disminuir esos factores de riesgo o que se hagan la mujer? Fíjate, están pues, las recomendaciones generales, ¿no? Ujú. Que habíamos comentado, que hacerlo ya parte de una rutina, que realizar la autoexploración a partir de los 18 años. Y Ok. bien lo comentabas, después de 7 días de haber terminado tu periodo, porque esto es cuando está menos congestiva la mama, menos molesto, y hacerlo ya parte de la vida, ¿no? Ok. En mujeres que ya no tienen su regla, agarrar un día al mes, ya sea como se le facilite, el primer lunes de cada mes o el día primero de cada mes, Ujú. para que no se les Para que no olvide. se les olvide, no ser ajá, Exactamente. Entonces, y autoexplorarse también. Aquellas mujeres que ya cumplen 25 años, que empiecen su consulta anual para ujú, revisión de ambos pechos. okey, Si ya le detectaron algún nodulito, que se haga su ultrasonido anual, okey, que aunque sea benigno. Y a partir de los 40 años, la mastografía de manera anual. okey. Hace poco, también me decían, y relacionado con el tema que hablabas de la fertilidad, de insisto, no es algo de ofender a la mujer o echarle culpa a la mujer de que ella sola esté postergando la maternidad. Es una realidad, ¿no? O sea, la Sí. biología, en la reserva ovárica y todo esto es un factor de riesgo. Pero curiosamente, también es el factor de riesgo el tabaquismo, el alcohol y la obesidad. Entonces, mm, yo sí soy partidario muchísimo del estilo de vida. Yo sí Sí. les digo, el estilo de vida si nos quitamos todos esos factores de riesgo en el estilo de vida, en dieta, ejercicio, a veces suena como que enfadoso porque ninguna mujer le va a gustar la dieta, ¿no? Hablando de dietas, ¿importan? Ahorita hablabas de grasa, pero ¿importan los carbohidratos ahí o no importan los carbohidratos? Sí, digo, en general yo digo a mis pacientes, nosotros deberíamos de tener nuestra dieta como normalmente deberíamos de comer, acudir con un nutriólogo, Como incluso, deberíamos. como deberíamos. Aquí estamos acostumbrados y le preguntas a alguien, oye, ¿cuánta carne comes? Lo normal. Bueno, ¿qué es lo normal para ti? Entonces, no, pues como en la tarde y en la noche, un burro percherón, unos taquitos, este, ¿qué otra cosa? Un hot dog. Entonces, son todas las comidas que hay en la noche, la comida esta, y dices, pues son ricos en grasas y carbohidratos, pues si nos pasamos de los carbohidratos, claro que estos va a llegar un momento en que se van a almacenar, Ujú. no, ya no como carbohidratos, sino también como grasa. Como grasa. Hablando de carnes, eso sí te voy a decir, porque hablando de carnes, no quiere decir que
porque comas mucha carne es malo. No es el tipo de carne Sí, y los acompañantes. y los acompañantes. Eso es lo Cómo la preparas la carne ajá, también, con aceite, frito, los acompañantes, como bien dices, ajá. o sea, todo esto, ¿no? Y pues lo que son carnes ahumadas o al carbón, eso también confiere factor de riesgo, también para otro tipo de cáncer, El ¿no? colon. De colon, o sea, del tracto digestivo, donde está en contacto con, digamos, con este tipo de, pues es una reacción química, ¿no? Entonces, Por eso hay tanto cáncer de colon acá en el norte, ¿va? libera radicales libres que crean una inflamación crónica. Pues ya sería otro tema, ¿no? Esto del Ese está cáncer de bueno, colon, porque pero sí estamos expuestos acá. Comemos bien rico, pero nuestra carne asada sí nos va, híjole, sí nos va a causar daño. ¿Algo más que les quieras sugerir, recomendar a la mujer el día de hoy? fíjate que me acuerdo ahorita de los factores de riesgo, o sea, enfermedades benignas de la mama, lo que son los eh, nódulos o quistes con atipia. Ujú, Estos no son enfermedades malignas, no es cáncer, pero tienen un cierto riesgo de posteriormente desarrollar cáncer. ok, Por ejemplo, alrededor de un 20% de que este quiste con atipia pudiera desarrollar un cáncer. ujú, Entonces es importante darle un seguimiento seguimiento, o incluso realizar una cirugía de resección de ese quiste. ok. Entonces, el tener una mama densa Mm, no significa que sea un factor de riesgo de cáncer, pero sí para las mamografías nos impide ver algunas lesiones como las microcalcificaciones. Es más difícil observar alguna lesión con una mama muy densa. ok, Entonces, yo creo que principalmente, pues eso es lo que nos faltó en los factores de sí, riesgo cierto, sí, sí, puntualizar. sí, exacto. Entonces, pero hay que no dejar de darle seguimiento a estos factores. ¿Algo más que les quisieras agregar ahora? Pues es un tema muy extenso, muy vasto. Y yo espero que eh, pues todos podamos contribuir Sobre a la todo. prevención y a la detección oportuna del cáncer de mama. Ujú, Esto no solamente es trabajo del personal de salud. Nosotros hacemos nuestra parte y también nuevamente muchas gracias por brindar este espacio a la difusión de temas como la salud, como es el cáncer de mama, pero también nos podemos ayudar de la población a que compartan esta información con sus familiares, sus amigos, crear conciencia. Fíjate que yo lo que he visto, hay veces que uno no está consciente de esta enfermedad, no está sensibilizado hasta que alguien conocido lo conocido ya. presenta. Tienes toda la razón. Ahí tienes toda la razón. Entonces podemos iniciar antes de que esto pues suceda, ¿no? Exacto, Y el difundir de boca en boca esta información puede ser pues la diferencia en la vida de alguna persona. claro. Que tú puedes ser la diferencia en la vida de algún familiar o de una amiga. Eso que dices es bien importante porque no necesariamente tenemos que pasar esto en carne propia, como decimos. No necesariamente nosotros nos puede dar cáncer de mama. Existe el cáncer de mama en el hombre, por supuesto, pero nosotros que estamos acá en el área de salud, pues somos promotores de salud y promotores de esa prevención y promotores de hacerse. Pero desgraciadamente, pues cuántos pacientes no te ha tocado que te diga, oye, ¿hace cuánto que no te haces una mamografía? No me la he hecho. Sí, Oye, ¿hace cuánto que no te haces un ultrasonido? No me lo he hecho. Ah, bueno, pero te lo pidieron. Ah, sí, pero pues no. Es educarlos. En la actualidad tenemos acceso a todo. ¿sabes qué me ha pasado a mí? O
¿qué me han comentado? Doctor, es que si me lo hago, ¿qué tal si me sale algo? Sí, le tienen miedo. Tienen miedo. Ajá. Yo les digo, en etapas clínicas tempranas hay una probabilidad de curación más alta. Comentábamos de hasta un 90%. Preferible que te salga algo que esté empezando a que ya sea algo más avanzado. Ajá. No tengas miedo. Eso sí, es importantísimo. Más vale temprano y la tasa de sobrevida es mucho mayor a que dejarlo ser. Samuel, te quiero agradecer estar por acá. Yo sé que es un tema bien complejo. Lo quisimos así como adaptar un poquito y más entendible, pero sobre todo hacer conciencia. Y gracias por estar brindarnos la información. Y no nada más, insisto, nada más en el mes rosa, en el mes de octubre. El cáncer está a la vuelta de la esquina y está en nosotros el difundirlo y está en ustedes que pueden prevenir y disminuir esos factores de riesgo. Agradezco que estés acá, la invitación. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por brindar este espacio. No, gracias, gracias. Yo me voy a despedir y nuevamente sí diciéndoles a todas ustedes, guerreras, que están luchando, que ahorita siguen luchando, a sus familiares, a sus amigos que están con ustedes, brindarles un abrazo. De verdad me pongo de pie, así lo dije hace un tiempo en un lugar, me pongo de pie para ustedes porque sabemos perfectamente lo difícil que es esto. Y a todas aquellas que se nos fueron y que no lograron vencer el cáncer, estoy seguro que sus familiares se quedan con un recuerdo. Así que está en ustedes el prevenir, está en ustedes en disminuir estos factores de riesgo, pero sobre todo, es una admiración hacia aquellas luchadoras y vencedoras del cáncer de mama. Así es. Gracias. Esto fue Fuera del Consultorio.